Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Los temas y los invitados que le proponemos para hoy tienen que ver, en primer lugar, con algo de la física. Vamos a estar hablando con el doctor Horacio Pastazchi, doctor en física, profesor de la UNC y también investigador del CONICET, ¿no? Hablando, entre otras cosas, claro, de la física, pero sobre un artículo muy interesante que escribió hace unos días en un medio gráfico y que tiene que ver con el título, si mal no recuerdo, el premio Esquivo que le dieron a Einstein, ¿no? Donde hace referencia un poco que le dieron ese premio Nobel 20 años después y no justamente por las cuestiones más importantes a considerar por el doctor Horacio. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con un amigo de la casa como es el doctor Héctor Paglia. Entre otras cosas, con esta cuestión que tiene que ver, cuando uno hace un poco de memoria, se lo vamos a estar preguntando al doctor Héctor Paglia, no recuerda la visita del presidente del Tesoro de Estados Unidos, que es como una especie de ministro de Economía de la Nación, que viene el lunes que viene a la Argentina en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según dicen, a darle un fuerte respaldo a la política económica del presidente Javier Milei. Y todo también en el marco, claro, de los aranceles del mandamás del país del norte, como es el presidente Donald Trump. Sobre esas cuestiones vamos a estar hablando y ya lo saludo al doctor Héctor Paglia. Héctor, ¿cómo te va? Gracias por venir, como siempre. Al contrario, un gusto. Y desburrando un poco por estas cuestiones que escapan un poco, pero que siempre tienen su carácter porcamente transitivo. Dicen que de estornuda Estados Unidos nosotros nos resfriamos, ¿no? Las políticas arancelarias de Donald Trump. No, sí, seguramente que es difícil hacer una síntesis de este cambio tan impactante que está teniendo la relación del poder económico mundial a partir de la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. Nos sorprende a quienes veníamos escuchándolo a Trump, quienes vemos cómo piensa y lo que él decía en su campaña electoral, que frente a la situación que ha encontrado, desarrolla una batería de medidas que no se agota solamente en los aranceles, sino que está buscando transformar el equilibrio de poder y el rol de la economía de Estados Unidos en el mundo, fundamentalmente frente al avance de China. Avance que ha tenido China gracias a políticas de Estados Unidos. Si nosotros recordamos, sobre todo en los 80, en los 90, se profundizó muchísimo, la economía norteamericana se terciarizó, es decir, Estados Unidos hacía el desarrollo tecnológico, hacía la investigación, pero después los iPhones se fabricaban en China. La manufactura. La manufactura estaba en China. Estados Unidos pasó a ser una economía fundamentalmente basada en el consumo. Esto le trajo un problema de déficit creciente y los déficits ¿con qué se pagan? O con emisión o con endeudamiento. Entonces, algo de experiencia tenemos en la Argentina, ¿no? Somos expertos, yo creo. Somos expertos. Entonces, Estados Unidos, a partir de la llegada de Trump, busca enfrentar esa situación y decir, bueno, tenemos un gran déficit, este déficit no puede seguir creciendo, en el 2025 nos vencen 10 billones de dólares en bonos, tenemos que ver cómo los refinanciamos al menor costo posible y cómo restablecemos este equilibrio que debe haber en el comercio internacional. Comercial. Claro, porque si nosotros nos ponemos a ver, lo que exporta Estados Unidos es grabado en el mundo prácticamente al doble de lo que ese mundo le vende a Estados Unidos. Entonces, esto hay que analizarlo con ojos americanos, no desde el punto de vista Claro, nosotros argentino. tenemos una idiosincrasia económica, social diferente a los ojos americanos. Me decís que hay que analizarlo con ojos americanos. Y porque tenemos también hoy hoy prevalece en la Argentina, sobre todo a partir del gobierno, una ideología
de desindustrialización, es decir, la política llevada a cabo por el gobierno de Milei es una política, lo hemos analizado acá, de valorización financiera, pero no de desarrollo productivo, ni tampoco de consolidación social de la infraestructura, con gran costo social. En cambio, la postura de Trump, vaya paradoja, porque el gobierno argentino dice somos el primer aliado, pero el primer aliado en adaptarnos a lo que Estados Unidos está propugnando, pero no a lo que está haciendo. Sí, ¿y qué se puede esperar? Digo, estamos haciendo un poco de futurología, porque conociendo las políticas de Trump, que un día se levanta, dice otra cosa, dijo que no iba a negociar el tema de los aranceles, ahora, es mi especulación, vos lo sabrás mejor que yo, a través de Scott, que es como una especie de ministro de Economía, se ve que frenó por 90 días esas políticas arancelarias. Bueno, Trump esencialmente es un gran negociador. Y todo esto lo lleva al extremo para después sentarse a negociar con ventaja comparativa. Entonces, el problema de Estados Unidos es que iba a un gran colapso. Entonces, ha tenido que actuar de esta manera para poder sentar en la mesa a todos los actores, y fundamentalmente China, porque lo que vos señalas es cierto. Él un día dice, vamos a poner aranceles a todo el mundo, y al otro día lo suspendemos por 90 días, pero a China se lo dejamos. El gran problema 35, acá es la negociación que pueda llegar a materializarse, y creo que a eso apuntamos, es entre Estados Unidos y China, que es donde se produce el principal desequilibrio. Entonces, allí es donde Argentina tiene que ver cómo va a jugar esta partida en un momento muy difícil, en un momento en donde continúan los problemas internos y a su vez le viene toda esta problemática en el orden internacional. ¿En qué manera se va a ver beneficiado el pueblo argentino? Porque siempre escuchamos hablar, y lo hemos conversado contigo acá, de la macroeconomía. Una macroeconomía que no se ve reflejada en la economía hogareña del ciudadano común, etcétera. Este aire fresco que entra con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que van a fortalecer las reservas del Banco Nacional, ¿en qué medida va a terminar derrochándose a la economía doméstica, ¿no? Es muy buena la pregunta y son más, digamos, los interrogantes que las respuestas que tiene. Es muy buena también la respuesta, son más grandes los interrogantes. Porque claro, que las no sabemos, inéditamente acá hay una norma legal que dice que todo acuerdo con el Fondo Monetario, a partir de la refinanciación que hizo el exministro Guzmán, debía pasar por el Congreso, pero lo que pasó fue un DNU en donde nada se dice, se habla en generalidades, pero cuáles son las condiciones finales, quizás. Bueno, nosotros estamos grabando este programa, durante el curso del día se apruebe el crédito del Fondo Monetario y a partir de ahí empecemos a tener alguna pista. Yo soy poco optimista de los beneficios que pueda tener el pueblo argentino, el hombre común, a partir de este endeudamiento, porque nosotros hemos tenido cuántos acuerdos con el Fondo Monetario. El más grande fue con Macri. El más grande, y somos el país que más le debe al Fondo Monetario. El Fondo Monetario necesita acordar con Argentina, pero esto se hace en un plano que no es el plano de decir, bueno, el Fondo Monetario va a ayudarlo financieramente a Argentina para que Argentina produzca más, para que las industrias crezcan, para que haya empleo genuino, etcétera. El Fondo Monetario lo único que busca, y para eso está creado, es garantizar la acumulación de reservas necesarias para el repago de la deuda. Entonces nosotros cuando vemos que se habla de un monto de 20.000 millones de dólares y tomamos cuánto hay que pagarle hasta el final del mandato de Milei al Fondo Monetario, de ese endeudamiento que se tomó con Macri, son 20.700 millones. Entonces, en ese marco hay que ver cuál es el desembolso inicial, en qué condiciones se hace y cuáles van a ser las características. No olvidemos que el fondo le tiene una gran desconfianza al ministro Caputo, que ya en la gestión Macri le tocó aportar dinero y en poco tiempo, con su famosa frase, prefiero pedir perdón que pedir permiso, dilapidó esos fondos y quedó la deuda en la Argentina y no hubo nada en lo cual podamos ver reflejado que esa deuda sirvió para algo. Bueno, los especuladores políticos o de opinión política decimos, sirvió entre otras cosas para ver la posibilidad de esa reelección de Macri, ¿no? Que bueno, no tuvo, es que ahí, Cristian, vos que sos un fino analista de la política,
está el gran riesgo de que volvamos a tener un crédito de características electorales, llamémoslo. Por este año 2025, Exacto. Elecciones intermedias. Exactamente. Donde Milei exactamente. necesita mucha... Y este crédito o este acuerdo, este nuevo acuerdo, llega en un contexto muy complicado en cuanto al manejo de una variable fundamental en la economía argentina, que es la política cambiaria. Es decir, Sí, atrasado o no. El dólar muy atrasado, que hace perder competitividad a las exportaciones argentinas, que encarece a la economía en términos generales y que tiene un régimen que seguramente, no vamos a entrar en tecnicismo para Sí, no confundirle sí, a la sí, gente, claro. en un cambio de régimen que se impone, que seguramente va a venir tarde o temprano, en donde va a implicar un cambio en la relación entre el peso y el Esperemos dólar. que este nuevo acuerdo no sea para, entre otras cosas, refinanciar, más allá que son términos más técnicos y otras cuestiones, pero para la campaña electoral de la legislativa. Esperemos que no suceda lo mismo que sucedió Claro, en porque el 2019. ¿no? hay un detalle, vos lo mencionaste recién, que es la visita del secretario de Tesoro Sí. de ¿Tenés Estados memoria Unidos. de alguien que haya venido? Yo no recuerdo, la sí. verdad puedo equivocarme, Puede no haber venido con recuerdo, algún presidente, con Bush en Menem o con Obama. pero no con en una Milei, misión especial. específica. Difícil es saber qué se hablan en esas reuniones, Claro. pero uno trata de intuir. Si hay un acuerdo con el fondo, ese acuerdo implica un desembolso, el fondo no entrega dólares, no presta dólares, presta DEX, que es el DEX, la moneda contable del fondo. Esos DEX, para que sean dólares de libre disponibilidad, como pretende el gobierno, tienen que transformarse en dólares. Para que puedan transformarse en dólares, tiene que haber alguien interesado en comprar esos DEX y entregar los dólares. Quizás sea el Tesoro de Estados Unidos el que haga esto. Claro, porque llama mucho la atención, como decíamos. Hagamos un poco de futurología, digo, este programa está siendo grabado, pero hoy se van a conocer los datos del INDEC. La de febrero fue del 2,4, la de marzo, ayúdame, junto con diciembre, son meses complicados en cuanto a la inflación, aparecen estadísticamente. Vamos a estar más cerca del 3. Algunos, supongo que el gobierno de Milei esperaba empezar la cifra del INDEC con un 1, no creo, decime vos. Bueno, si uno se guía por lo que son los indicadores adelantados de precios, REM. Los alimentos han tenido un repunte muy importante en marzo. Claro. Más cercano al 5 que al 4. Entonces, tomado en el promedio, y es muy factible que el número general del IPC esté más cerca del 3 que del 2, lo que representa, por eso yo decía recién, ojo, las condiciones con las cuales se llega al acuerdo del Fondo Monetario No se conocen. han cambiado Sí. el contexto interno y el contexto internacional. En el contexto interno hay un rebrote de la inflación, hay un atraso marcado del tipo de cambio, hay una exigencia que ya no le puede negar ni el gobierno. El propio ministro Caputo, cuando comunica ayer la renovación del swap con China, Con China, sí. dice, paradójico, ¿no? Eran claro, muy pero comunistas. renovamos esto un año Sí. más, ¿por qué? Porque tenemos que ir a un sistema cambiario sostenible y sustentable en el tiempo. O sea que ya está reconociendo que este sistema de crawling peg, es decir, Sí. de ir devaluando el 1% mensual, más allá de lo que sea la inflación, sobre todo para atraer capitales especulativos que se coloquen a tasa y así recibir dólares, ya no tiene... como dijo alguien por ahí, el mercado ya le ha picado el boleto al crawling peg y por lo Sí. tanto va a tener que cambiar el sistema de cambiario argentino. Ya como para ir cerrando, Héctor, te quiero agradecer como siempre. Digo, marzo, un mes estacionado, se va a conocer hoy las cifras del INDEC, pero Milei está necesitado porque la única fortaleza que hoy tiene es la economía, ¿no? Nos hace acordar un poco a la reelección del Menem en el 95, donde ya había activos de corrupción, pero sin embargo la gente eligió el 1 a 1. Después discutimos si fue ficticio o no, digo, Bien. pero está obligado sí o sí a dar buenas noticias de acá, por lo menos a las elecciones. Sí, lo cierto es que el presidente y todo el gobierno están aferrados a una sola tabla, que es la del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso trae condicionantes y limita muchísimo la posibilidad de una salida de la economía en términos productivos como es la que uno aspiraría. Héctor, como siempre, gracias por haber Al venido. contrario, Cristian, un gusto. Corte y volvemos. Stay with me. I got to feel good. Let's go music. Here we go.
Trabajamos para mejorar y ordenar la ciudad. Desplegamos un operativo de limpieza, bacheo y reparación de luminarias. 130 cuadrillas recorren las calles de 7 a 2 de la madrugada, tras 2 semanas de intensas lluvias. Trabajamos para el mantenimiento de la infraestructura y la limpieza de espacios públicos. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos en la introducción, ¿no? Nos vamos a meter a hablar un poco dentro del universo de la física, algo que tanto le cuesta a los jóvenes hoy en día, que eso también lo vamos a estar hablando también con el doctor Horacio Pastakis, doctor en física, profesor de la UNC y también investigador del CONICET. Pero en este caso vamos a estar hablando de la historia de ese referente de la física como fue Albert Einstein allá por el siglo XX, y su historia en particular con la docta, con la provincia mediterránea, su paso por Córdoba, y para eso ya lo planteo como primer pregunta. Horacio, ¿cómo andamos? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, contar estas físico, docente, me imagino que uno de tus referentes, por supuesto, es Einstein. ¿Cómo se lo relaciona Einstein con Córdoba? Bien, justamente esta es una semana muy particular, que hemos tenido muchas actividades, y porque se cumple, va a ser mañana sábado 12, los 100 años de que Einstein vino a Córdoba y dio conferencias y lo pasearon muy rápidamente en una maratón por las sierras y por la ciudad. Así que Sí. fue realmente una visita muy impactante y para mí tiene muchas consecuencias. Es un dato muy revelador, digo, vale la pena refrescar la memoria, porque uno recuerda pasos generalmente de figuras del arte o del espectáculo o de políticos, por ejemplo, pero no, la verdad que yo no lo tenía que había pasado por Córdoba, Horacio. ¿Y por qué parte y en qué contexto? Bueno, realmente en ese momento fue casi el momento culminante de Einstein. Él ya había desarrollado muchas investigaciones, particularmente de los átomos, de lo que es el comienzo de la física cuántica, y había iniciado la teoría de la relatividad. Podría haber tenido 4 premios Nobel. Tuvo uno. Tuvo uno. Sí. Y lo acababa de recibir unos pocos años antes. Fue en 1920. Lo recibió efectivamente en el 23 y estaba viniendo a Córdoba en el 25. Sí. ¿Y por qué que estaba en la cúspide? Estaba en la cúspide. Por otra parte, él estaba en ese momento, ya se estaba notando una persecución importante de los judíos en Europa, y él estaba tratando de organizar una patria judía, y entonces tenía contactos con la comunidad en Argentina, había considerado venir. Lo invitó mucho Leopoldo Lugones, que lo conoció el en Alemania, y ahí para los cordobeses es una cuestión muy interesante. Tenía un alumno que se llamaba Enrique Gaviola,
Para nosotros, Enrique Gaviolas es el que puso en funcionamiento el Observatorio de Bosque Alegre, sí, y el que creó el IMAF. En Altagracia. En Altagracia, cerca que de está arriba la Altagracia. estación astrofísica de Bosque Alegre. Sí. Ya había sido diseñada, ya en épocas de Sarmiento, ya se había pensado que se El podía hacer alumno de algo ahí. Einstein diseñó eso. El alumno de Einstein Sí. diseñó el telescopio y ya la puso en funcionamiento después, ¿no? Sí. Pero ese momento era simplemente un alumno. Entonces, en un momento, considerando la posibilidad de venir a Argentina, Einstein habló con este alumno, Enrique Gaviola, y Gaviola lo entusiasmó a que viniera y que diera charlas comunicando sus ideas. Y entonces lo convenció. Él no tenía, en principio, pensado dar demasiadas charlas, pero así lo hizo. E inclusive sí. Gaviola hasta le prestó ropa adecuada para el clima. Sí. Lo menciona Einstein esto en sus propios diarios. Y también le dio traducido el manifiesto liminar de la reforma universitaria. ¿En qué año vino? Estamos en hablando. 25. La 25, reforma había sido en el 18. 18. O sea que Gaviola. Gaviola estaba como estudiante, estaba en favor de la reforma que propiciaba una Más universidad libre, más abierta. más científica, Y más le dio abierta. ese manifiesto a Einstein. A Einstein y lo convenció que es lo que tenía que defender cuando estuviera en Argentina. Al final, mirando las memorias, no nos queda claro si hizo alguna intervención, pero ciertamente estuvo muy afín. Posteriormente, Einstein dijo que Gaviola era un alumno extraordinario y lo recomendó para una beca Guggenheim en Estados Unidos. Bien, Gaviola, que finalmente tuvo tanto ¿Cordobés rol estamos hablando? No, vos sabés que era mendocino, después se estableció en Córdoba. Ajá. Para esa época, la teoría de Einstein, no por la cual le dieron el premio Nobel, Que fue la relatividad. la relatividad general, que explica no solo lo que ya tenía la relatividad especial, que es decir, que ningún cuerpo puede ir más allá de la velocidad de la luz, más rápido que la luz. La relatividad 300 especial kilómetros tiene por segundo. La velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por 300.000. segundo. Pero también la relatividad especial contiene esta relación que nos habla de la energía nuclear, que energía es proporcional a la masa, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, pero él la extendió a la teoría gravitatoria, a extender lo que va a ser después todo el universo. Y eso es lo que realmente distorsionó toda la manera de entender el universo. Y justamente en 1919, unos pocos años antes, había sido verificado efectivamente que el universo, la estructura del espacio-tiempo se distorsiona. ¿Y cómo se veía eso? A través de un eclipse. Porque se mira, en el momento del eclipse, que el Sol está tapado, se mira las estrellas que están detrás del Sol y se ve como que se alejan del Sol. Sí. Las que están más cerca se alejan del Sol. Eso es lo que vería un observatorio, una observación astronómica. Y eso en la cantidad de ángulos predichos por Einstein. Y eso es porque el espacio-tiempo se distorsiona completamente. Tiempo espacial se terminó distorsionando. Exactamente. ¿Quién es Sí. si alguno de tus audiencias le interesa la película Interstellar, que fue muy reciente, tuvo varios Óscares hace unos años, describe este fenómeno de la distorsión del espacio-tiempo muy bien en un contexto, por supuesto, más de ficción, pero todos los términos científicos son correctos. No me quiero ir de Gaviola, pero quiero terminar un sí. poquito con el paso de Einstein, resumidamente en los tiempos televisivos, por supuesto. Bien. Pero ¿por dónde pasa? ¿Pasa por ahí, por el observatorio? Entonces, ¿En la falda estuvo o fue mito? En el Hotel Edén. Estuvo, sí, justamente anoche tuvimos una actividad en la falda, estuvo 2 horas, tuvo un almuerzo, después lo llevaron al dique San Roque, que era una de las maravillas que teníamos en esa época, porque Claro. era de los más avanzados en el mundo. Ya con el paredón. Claro. Y de Alemacé y Casafush. Altagracia, no sé cómo ha sido el recorrido, todavía el observatorio no estaba hecho. Posiblemente Camino estuviera de planes. tierra, todo camino de claro. tierra. Ayer me enteré que justo se acababa de inaugurar el Camino del Cuadrado, justamente Sí. para proveer de transporte al Hotel Edén, que era este centro internacional que Turístico, teníamos en internacional. las sierras. Claro. O sea, ¿qué pasó? Por la falda, bueno, por Córdoba, y por Altagracia, de lo que sabemos. Sí, y hasta tuvo ahora. una conferencia Sí. en
en lo que sería la esquina de las luces en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el aula magna, donde habló de la relatividad, una conferencia que debe haber sido muy parecida a la conferencia Nobel que habían sido menos de 2 años antes, en la cual narró el desarrollo de la relatividad y los conflictos que todavía subsistían entre esta teoría de la cosmología y la física cuántica, que él también había inventado. En ese momento no lo dice como la física cuántica, sino como la teoría física, teoría física. Del electromagnetismo, claro, de los átomos, de la luz y de esto microscópico, de lo microscópico con lo macroscópico. Sí. Ese conflicto que ya existía en ese momento todavía subsiste hoy en día. Mirá Así vos, que... Horacio, no me quiero despegar de alguien referente, por más allá que haya nacido en Mendoza, pero que fue un gran alumno, según palabras de Einstein, como fue Gaviola. ¿Qué fue después de la vida de Gaviola? ¿Se termina jubilando en Córdoba? Gaviola era un personaje muy especial, sí, muy... con muchas convicciones y muy fuertes, y a veces colisionaba con las autoridades. En algún momento lo convocan al Observatorio Astronómico para desarrollar el proyecto de Bosque Alegre, diseña el telescopio, lo mejora a un grado técnico superlativo, decide crear la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, en ese momento era un instituto para formar astrónomos, físicos y matemáticos, y le pide a la universidad que diera becas completas a los estudiantes. Se crea el instituto, con toda su estructura formal, pero no se dan las becas a los estudiantes. La universidad le dice, bienvenido, pero acá no. Entonces, entonces las becas no están y renuncia. Y entonces entró, en un problema de sombras, interesante, ¿no? El instituto, que fue salvado después por este otro personaje que muchos conocerán, Alberto Pascual Maistegui, fue el que finalmente le dio la forma al Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Cosas que no sabíamos. Me quiero despedir por una cuestión que tiene que ver, creo, con lo más personal. Te quiero sacar de la física, pero es inherente a la física. Hoy en día vemos muchos jóvenes, esto seguramente tiene mucho que ver, digo, en su producción sí, seguramente necesitan la física, entre otras cuestiones. Pero, ¿cómo se hace para resurgir ese enamoramiento, si es que se puede, de los jóvenes con la física, Horacio? Hay que empezar con la curiosidad y con lo que nos rodea. El experimento de Einstein, por el que tuvo el premio Nobel, es el que explica por qué cuando pones un clavo en la hornalla de la cocina se va cambiando de color, se va poniendo rojo, después se va poniendo cada vez finalmente muy, muy amarillo, y si lo calentáramos suficiente sería color azul. Ese tipo de cosas son jugar con imanes, con clavos, son cosas que Einstein tenía siempre presentes y que usó en sus teorías. Entonces hay que observar lo que nos rodea y estar abiertos a la curiosidad y a tratar de relacionar cosas. En resumidas cuentas, y esto corre por cuenta mía, vivimos prácticamente haciendo física. No nos damos cuenta, pero hay un déficit, me parece, de los jóvenes que no se terminan de enamorar de la carrera de la física, del físico, ¿no? Así Horacio, es. Muy gentil, muy explicativo y gracias por haber venido. Muchísimas gracias, espero volver alguna vez. ¿Cómo no? Así será. Hasta la semana que viene, gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.